Con la moderación. Tenemos, como decía, 50 minutos para el panel. Adelante. Muchas gracias a Perú Gaming Show por la invitación. Esta vez tenemos un tema muy interesante, controvertido y fundamental para el desarrollo de la industria del juego. Justamente ayer estábamos hablando de la tributación y de que la mala tributación puede generar justamente el tema que vamos a hablar ahora, el mercado negro. Entonces, la primera pregunta que yo les haría a todos los panelistas es: ¿cuáles son las causas de que exista mercado negro en la industria del juego online? Como ustedes deseen. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, es un placer estar aquí representando a Brasil por la tercera vez aquí en el PGS. Las causas, por lo menos en Brasil, son algunas. Quizás el principal sea la cuestión tributaria, ¿no? El juego ilegal no paga impuestos, entonces el jugador también no tiene que pagar. Los operadores extranjeros que no han obtenido una licencia de Brasil no pagan impuestos. Eso quiere decir también que los odds pueden ser quizás mejores porque no tienen los costes que los operadores licenciados en Brasil tienen. Hay también cuestiones para el jugador. Por ejemplo, la legislación brasileña exige el reconocimiento facial y otras medidas de KYC, y eso algunas veces puede ser un problema para el jugador. El juego ilegal no tiene estas restricciones. Entonces hay una combinación de factores que llevan a los operadores también del mercado ilegal por no haber gasto la plata para conseguir la licencia, que en Brasil es bastante cara. A nivel federal necesitas por lo menos 35 millones de reales, 30 millones para la licencia de 5 años y más una reserva financiera de 5 millones de reales. O sea, el coste es bastante alto. Entonces eso lleva que el mercado ilegal sea bastante grande en Brasil. Karen. Sigo yo, perfecto. Voy a mencionar solo un par para que queden también para los demás. Pero una de las cosas que pienso que es fundamental es la oferta de juego, ¿verdad? Siempre lo comentamos cuando hablamos con los reguladores, con los legisladores, pues entre más abarca la definición de juego, de azar o de apuestas, entre más se incluye dentro de que es lo legal y lo regulado, pues más oportunidades hay de dejar al ilegal sin opciones y sin oferta, ¿no? También pienso que es importante entender, obviamente, la realidad de cada jurisdicción. Recuerdo muchas veces que cuando empezaban a regular en Latinoamérica, porque alguna jurisdicción dijo que se prohibía el cash, pues otro que leía la misma ley decía, a veces es una buena idea. No, pero es que depende de la penetración de los servicios financieros en cada jurisdicción, las economías informales. En muchas jurisdicciones aún el cash es fundamental para poder atraer a los jugadores, ¿no? Y yo diría que una cosa más, la publicidad, pues lastimosamente. La realidad es que todo lo que es prohibición, limitación, que deja al operador legal fuera de esa posibilidad de darle esa opción a todos de conocer su oferta de juego legal, regulada, donde existen las protecciones que corresponden, pues beneficia obviamente al ilegal que no va a cumplir con esos requerimientos, ¿no? Vanessa. Complementando lo que indica Karen, aparte del tema de la publicidad, el impacto que tiene la publicidad en estos momentos con el manejo de redes es importante, ¿no? Para nosotros como Mincetur, regulador, venimos trabajando con eso de la mano con Indecopi y hacemos un trabajo y una labor dentro de la labor propia de la fiscalización dentro de lo que es el mercado informal. Detectamos estas conductas, ¿no? Que se viene realizando publicidad de plataformas no autorizadas. Sí considero también que otro factor importante que motiva o fomenta la operación ilegal es las asimetrías regulatorias, ¿no? El tema de que determinados mercados tengan modelos regulatorios adecuados y otros mercados literalmente no existan ningún tipo de regulación. Entonces eso genera que a nivel global los mercados legales proliferen, ¿no? Entonces eso también motiva que el mercado se distorsione, ¿no? Y además también está el tema y conlleva los niveles de percepción baja de impunidad, ¿no? Entonces ahí tendríamos
que ver el tema de, que entra a ver qué tan eficaz es nuestra regulación también, ¿no? Tendremos que ver qué capacidad tenemos para sancionar, capacidad para supervisar y qué capacidad de ejecución tenemos para afrontar el tema de la operación ilegal, ¿no? Perfecto. ¿Tatiana? Sí, hola. Bueno, ya mis compañeros han explicado suficientemente las causas relacionadas principalmente con el ámbito regulatorio, pero considero que también una causa importante es el desconocimiento que el consumidor tiene frente al el valor agregado que genera el mercado regulado, ¿no? Porque muchas veces el usuario no distingue entre un operador legal y un operador ilegal y no dimensiona los riesgos que precisamente tienen apostar en una plataforma que no tenga ningún tipo de control y regulación. Entonces, si hay demanda, obviamente va a seguir existiendo un mercado negro. Perfecto. Bueno, realmente es importante la labor del Estado en la regulación de esta actividad, porque hay que ser objetivos. Estamos hablando de una actividad que se realiza a través de Internet. Lo normal sería hacerlo absolutamente libre. Entonces, si el Estado toma la decisión de tener control sobre esas actividades, lo cual va a implicar regulaciones, requisitos, impuestos, si no son razonables, puede haber pues la decisión de muchos operadores, como sigue ocurriendo en el mundo, de operar al margen de la ley, y eso pues genera costos que no los van a asumir, que los asumen los operadores formales, pero no los informales, ¿no? Ante esta situación, bajo su experiencia, acá tenemos especialistas que trabajan por Latinoamérica, bueno, Karen por el mundo, realmente. ¿Cuáles serían las medidas concretas que ustedes recomendarían para eliminar o reducir el mercado negro, ¿no? ¿Quién empieza por ahí? Vale, pues principalmente la primera medida es una adecuada regulación, ¿no? Si la regulación es competitiva, pues sin duda es una herramienta muy efectiva para lograr una canalización real. Segundo, afianzar los controles, pero los controles hacia los medios de pago, ¿no? Hacia efectivamente bloquear la posibilidad de que no se tenga, esa es la única manera, digamos, que de bloquear que se tenga acceso al juego. Y quisiera también mencionar, porque obviamente también hay que dejar algo para mis compañeros, que hay que incluir a todo el ecosistema, digamos, que de la operación online, no solamente el operador, sino, digamos, que incluir toda la cadena de valor, entiéndase como proveedores tecnológicos, medios de pago, afiliadores, laboratorios, y creo que establecer un modelo de corresponsabilidad, ¿no? Que el único responsable no sea el operador del juego, sino precisamente todos esos actores que confluyen en la operación. Vanessa. Bueno, precisamente como decía Tatiana, mi opción iba por ahí, ¿no? O sea, más que nada ver el tema más integral, ¿no? En el caso peruano nuestra norma es muy modular, ¿no? Y prácticamente asigna un rol a cada partícipe que interviene en la operación, ¿no? En este caso, para nosotros es fundamental reducir la oferta, ¿no? Comercial. Entonces, para nosotros hemos logrado reducir bastante el tema de la oferta ilegal, por ejemplo, haciendo supervisión, fiscalización a través de las páginas ilegales y tratando de que los proveedores de servicios dejen de proveer a raíz de, ¿cómo se llama?, de las fiscalizaciones que se hacen, los servicios que tienen pasarelas de pago, proveedores de contenido, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hemos logrado efectivamente reducir considerablemente la oferta, ¿no? en las páginas ilegales, y lo que ha motivado efectivamente que el consumidor adopte una posición de no ya ingresar a estas páginas porque ya no tienen la oferta de contenido a los que normalmente acceden, y en consecuencia generalmente al ya no acceder los consumidores de estas páginas se terminan retirando del mercado, ¿no? Los operadores informales, y eso es lo que a nosotros como
regulador nos ha resultado y se ha visto, ¿no?, considerablemente que efectivamente se ha reducido eso y muchas veces lo que ha pasado es que incluso estos operadores han solicitado autorizaciones, ¿no? Y es lo que ha motivado y ha movido que se migra a la formalidad, ¿no? Y es lo que en Perú ha funcionado. Perfecto. Karen. A ver, yo creo que uno de los puntos principales es tipificar el juego ilegal como un delito, como un crimen, ¿no? Y penas de cárcel. Yo pienso que es fundamental y todavía tenemos muchos países que no es así. Y una parte también importante, fortalecer las instituciones que apoyan a la entidad reguladora en estos objetivos. Nuestra industria es demasiado especializada y lastimosamente cuando llegan procesos penales a juzgados o a fiscalías, el desconocimiento que se tiene de la industria a veces afecta a que los procesos no sean exitosos. Me gusta siempre mencionar el ejemplo de España con la Policía Nacional del Juego, que me parece increíble el trabajo que hacen, identificando el juego ilegal, pero también identificando el fraude en las apuestas, etcétera, y ellos mismos lo cuentan, ¿no? Lo que ha significado eso. Por otro lado, que Brasil ahora lo está copiando, por supuesto, y lo voy a mencionar seguro. Y finalmente, la responsabilidad del jugador. Porque, a ver, también juegan sabiendo muchos que están jugando en páginas ilegales. ¿Qué país el jugador también es un responsable penalmente o civilmente por participar en una oferta ilegal, ¿no? Escuchaba en alguna conferencia internacional, creo que fue Sudáfrica, que decía que ellos sí también perseguían a los jugadores y los penalizaban. O sea, establecen como delito participar de manera ilegal en un juego. Exactamente. Eso es muy interesante. Y, a ver, disculpe que le corte porque cuando se estuvo haciendo los proyectos de ley para regular los juegos de instancia acá en el Perú, recuerdo que yo conversé con varios congresistas y les propuse que haya un delito no solo para el operador, sino también para el jugador. Correcto. Y me dijeron, no, eso no es políticamente muy adecuado. Eso no hay que meternos con los jugadores. Claro, claro. Pero sí, yo creo que sí. Porque están participando en una actividad ilegal, en consecuencia debería ser también uniforme. Pues. Sí. Bueno, este dispositivo ya existe en la ley brasileña, en nuestra ley de contravenciones penales, que es la ley que prohibió el juego en Brasil en la década de 1940, y por casualidad este año, 2026, se completa 80 años de la prohibición del juego, en este momento el juego físico, ¿no? Porque en línea ha sido legalizado algunos años atrás, pero en esta ley que fue cambiada algunos años atrás, incluyeron un dispositivo justamente para penalizar también el jugador que esté jugando online. O sea, es una contravención penal, como decimos en portugués. No es un crimen, es una ofensa de menor significado, pero todavía ya es penalizado eso para el jugador en Brasil. En Brasil creo que las dos medidas más eficaces serían, primero, controlar los flujos financieros, porque el juego ilegal viene en su mayor parte del exterior, entonces controlar mejor los flujos financieros transfronterizos, creo que eso sería una medida más eficaz. Se ha hecho algo porque se han restringido las movimentaciones de PIX, por ejemplo, que es el equivalente al IAPE aquí, creo, en Perú, y 95% más de las operaciones financieras son hechas con PIX, entonces se ha limitado el valor de las transacciones de PIX, ¿no? Hasta 15.000 reales. Eso ya ayuda un poco, pero creo que se puede hacer más. Y también hablando sobre lo que Tatiana dijo sobre la parte educacional del consumidor, algo que Brasil ha hecho muy bien es para las casas de apuestas autorizadas a permitir que ellos usen un dominio específico, el .bet, .br, ayuda al consumidor brasileño identificar cuáles son las casas que están autorizadas, por lo menos a nivel federal, porque en Brasil también tenemos algunas licencias estaduales y ya tuvimos también en vigor licencias municipales. Y el gran problema para las licencias estaduales es que para ellos no se ha posibilitado usar el .bet, .br por ahora. Entonces eso es un poco así de competencia desleal ante el regulador federal, pero es una forma muy interesante de educar el jugador brasileño a identificar cuáles son las casas que
que son autorizadas ante las que no están. Gracias, Neil. Bueno, la lucha contra el mercado negro es un problema que engloba de manera general y común a todos. Es una tarea común del regulador, de los operadores, hasta de los usuarios. Y es una tarea que necesita también de mucha pedagogía para los jugadores, porque a veces uno no, como usuario, no ve si el lugar es legal o ilegal. Lo que le interesa son las promociones, las ventajas, la facilidad de registrarse, ¿no? Acá en el Perú, la labor de la Dirección General de Juegos de Casino de Máquinas Tragamonedas es prácticamente exitosísima en la lucha contra el mercado ilegal de las salas físicas. Ahora les toca pues una tarea mucho más difícil, que va a ser el mercado negro en el juego online, ¿no? Y para eso sería bueno tener un poco de estadísticas, y le preguntaría ahora a Neil si él tiene algunos datos sobre cómo está el mercado negro en Brasil o en su región o a nivel global. ¿Cómo ve estos datos en general? Bueno, en Brasil es una pregunta muy importante porque se discute hace mucho tiempo, y antes de tenernos los... Es el mercado más grande, y creo que se va a convertir en el mercado más grande del mundo, ¿no? No, tercero creo que es. Pero está para ahí, está en ese camino. Sí. Cuando yo era chiquito y vivía aquí en Perú, cuando decía que era brasileño, me decían, eres el país más grande del mundo. No sé dónde sacaba eso, pero creo que la intención es quizás llegar un día a ser el principal mercado del juego, pero si no me equivoco, estamos en tercer lugar por ahora, basado en los números de 2025. O sea, con base en los números de 2025, se ha hecho un estudio que fue presentado en ICE en Barcelona por la consultoría H2, que dijo que con base en un GGR de 2025 de creo que 37 billones de reales, se estima que el mercado ilegal sea por vuelta de 30%. Ahí más reciente, ahora el mes pasado en mayo, el Tribunal de Cuentas Federal en Brasil estimó el mercado en casi 40%. O sea, es una estadística bastante significativa, ¿no? Bastante alta. Creo que lo que hablamos aquí, como el marco regulatorio, los costos, los tributos, impiden que más empresas puedan entrar. En este momento tenemos 85 empresas debidamente autorizadas a nivel federal. Siempre hay nuevos entrantes, pero ahora es un poco más quizás difícil porque ya han entrado la mayor parte de las empresas. Pero en Brasil por lo menos se estima que algo sea entre 30 y 40% el mercado ilegal. Pero en Brasil, además de las empresas autorizadas a nivel federal, ¿también hay empresas autorizadas a nivel provincial? Sí, allá, sí, estatal. Nosotros tenemos en Brasil 26 estados y un distrito federal. Ni todos los estados tienen todavía licencias para juego, ¿okay? Hay quizás la mitad ya tienen, y hay algunos estados como Paraná, Río de Janeiro, Paraíba, que ya han empezado más temprano. Ellos también son considerados mercado autorizado, pero a nivel estatal, lo que pasa en Brasil en este momento es que los detentores de licencias estatales, solo sus operadores solo pueden aceptar apuestas de dentro del territorio del estado. Hubo en un principio el estado específico de Río de Janeiro, que fue pionero en el licenciamiento del juego en línea en Brasil. Su licencia permitía que las empresas pudieran aceptar apuestas de fuera del territorio del estado, o sea, competía directamente después cuando salió la licencia federal, con la licencia federal, y era mucho más barata, ¿no? Pero ahí vino nuestra Suprema Corte en enero del año pasado y dijo no, los estados solo pueden proveer licencias que permitan a los operadores aceptar apuestas dentro del estado, de su propio estado. Entonces eso ha limitado, pero estas licencias estatales son consideradas mercado autorizado. Tienen sus reglas propias, algunas veces diferentes de las reglas federales, pero todavía el número más grande de operadores está a nivel federal. Perfecto, gracias Neil. Vanessa, ¿cuál es la posición del regulador, cuál es la posición de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas
con relación a este tema del mercado negro, con relación a los proveedores de plataformas, de pasarelas de pago, de proveedores de juegos, porque a diferencia de otros países, en el Perú existe la obligación de que todos los proveedores se registren como proveedores de servicios vinculados. Y sí hemos visto pues que hay unas campañas permanentes de parte del Mincetur, revisando si los sitios web son legales o ilegales, y si en esos sitios web que no están autorizados se encuentra algún proveedor que está registrado con ustedes, ¿no? Entonces, nos gustaría saber cuál es la posición que tienen ustedes, cómo están enfocando este tema, ¿les ayudan o no les ayudan los proveedores en la lucha contra el mercado negro? Y en general, ¿qué medidas concretas están adoptando ustedes en ese aspecto, ¿no? Sí, bueno, con respecto a este tema, nosotros sabemos, ¿no?, que la operación per se no es sola, ¿no? Detrás de toda esta operación tecnológica hay varios actores, ¿no? Están los proveedores de servicios, de plataformas, de contenido, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros como regulador no solamente podemos ir detrás de la operación netamente ilegal, ¿no?, sino tenemos que ver toda esa estructura que hay detrás de. Entonces, es ahí donde nosotros como regulador vemos la fiscalización, ¿no? Y en nuestro potestad que tenemos como regulador, entramos a fiscalizar las plataformas que están autorizadas o no autorizadas y vemos, ¿no?, comenzamos a buscar. Y ahí es donde encontramos que efectivamente está en la provisión de servicios, ¿no?, de estos proveedores de diversos tipos de contenido, donde se detecta efectivamente esta provisión de servicios a proveedores ilegales, ¿no? Entonces ahí es donde comienza la campaña del Mincetur de que efectivamente los proveedores de servicio retiren sus productos, ¿no?, de estas plataformas, porque además nosotros en nuestra regulación tenemos la obligación de que los proveedores no tienen que proveer servicios a plataformas que no cuenten con la autorización del Mincetur, en este caso, ¿no? Entonces, y la consecuencia de proveer estos servicios es que la autorización que se les otorga es revocada. Entonces, nosotros como regulador lo que tratamos de evitar es no llegar a ese punto, ¿no? Tratar de hacer, buscar medios consensuados a efectos de reducir la brecha de la ilegalidad, ¿no? Trabajar de la mano con los operadores a efectos de que el mercado se regule y que trabajando de la mano podamos hacer que la actividad en cierta forma mejore, ¿no? Para ambos, nosotros como regulador y ustedes de la mano como operadores, ¿no? Trabajar de la mano para que el sector salga adelante día a día y trabajando de la mano, ¿no? Aunado a eso, también nosotros como regulador, por eso para nosotros es muy importante que la exigencia a los proveedores de la debida diligencia que tienen que tener con quien contratan, ¿no? De saber el proceso de Know Your Customer, o en este caso no sería Know Your Customer, sería el famoso Know Your Customer empresarial, ¿no? Que tienen que saber con quién proveen servicios, ¿no? Tienen que verificar que efectivamente a quien proveen servicios cuenten con la debida autorización, ¿no? Tienen que saber también qué riesgos implica el no brindar los servicios a quien no cuente con la autorización, porque no solamente hay un perjuicio quizás o un riesgo legal, sino también un riesgo reputacional, ¿no? Verse implicados quizás en una operación ilegal que a la larga les puede traer no solo perjuicios económicos, ¿no?, sino también reputacionales ya como empresa, y eso escapa más allá de lo que ustedes quizás podrían manejar, ¿no? Y aparte también para nosotros es fundamental el tema de manejar la provisión de servicios de las pasarelas de pago y proveedores de contenido. A nosotros, como ya lo comenté, es algo que nos ha funcionado muy bien como regulador, ¿no? Hemos reducido considerablemente la oferta, ¿no? Y a raíz de las acciones de fiscalización, como ya lo comentó Carlos, que hemos
hecho prácticamente una campaña que preparamos cursando comunicaciones con los operadores y administrados, ¿no? Para que retiren los productos, ¿no? Hemos llegado a reducir considerablemente el mercado de la informalidad, ¿no? Y aunado a esto es de que a la fecha de la actualidad ya hemos venido trabajando y estamos, trabajando con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para proceder ya a bloqueo de plataformas tecnológicas, ¿no? Ya vamos a proceder al bloqueo de alrededor de 100 plataformas tecnológicas, va a ser finales de este mes, principios de julio, ¿no? De la mano con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que ya van a proceder a bloquear, y hemos tratado de buscar un mecanismo muy dinámico, ¿no? Que es a través del DNS, ¿no? Efectos de que la medida tenga un impacto mayor, ¿no? Que es una medida más eficaz para que ese bloqueo se perdure en el tiempo, ¿no? Entonces esos son los mecanismos que nosotros hemos venido como ente regulador, ¿no? Establecido para ver este tema de cómo actuar frente a los reguladores, a los proveedores, ¿no? Es lo que hemos venido trabajando como regulador. Perfecto, Vanessa, gracias. Bueno, esta actividad de protección contra el mercado negro tiene fundamentalmente un aspecto técnico esencial, ¿no? Como ustedes saben, como habíamos hablado, que esta es una actividad que se fundamenta en el Internet, muchas jurisdicciones, por ejemplo Malta, Curazao, Anjuan, dan licencias que permiten al operador o al receptor de esa licencia ofrecer sus servicios a nivel global para cualquier jurisdicción. Y eso genera pues conflictos con aquellos países que prohíben, por ejemplo en el caso de Perú, que se ofrezca una licencia de otro lugar, pues previamente tienes que sacar una licencia en el Perú. Y en este caso muchos de los proveedores, como estaba comentando Vanessa, proveedores de servicio vinculado, para cumplir con las leyes peruanas, establecen restricciones técnicas, ¿no? Ustedes deben haber escuchado hablar alguna vez, es un nombre un poco técnico, del geobloqueo, ¿no? Que de alguna manera un proveedor de juego, por ejemplo, ofrece los juegos a un operador que tiene su licencia en Malta, pero ese juego y ese sitio web no podría permitir ese juego en la jurisdicción de Perú porque justamente el proveedor ha restringido el acceso desde el territorio peruano, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Karen, generalmente debe haber visto muchos casos en su labor de certificación, ¿qué sería el geobloqueo? Y si existen otros mecanismos técnicos, pueden ser un poco complicados tal vez de explicar, pero que podrían ayudar a los reguladores para simplificar o facilitar las restricciones a los operadores no autorizados. Sí, a ver, el tema del geobloqueo, bueno, como tú bien mencionaste, de diferentes maneras, ¿no? Se habla mucho de la geolocalización, Neil está muy relacionado con eso, como mencionaste, de los estados, dentro del territorio. Obviamente la geolocalización lo que busca es que el operador regulado, entonces vamos a hablar del operador regulado, no cumpla con la restricción del territorio donde tiene que operar. Ahora, también funciona de otra manera, porque algunas regulaciones establecen específicamente que los operadores, está prohibido que un operador autorizado en la jurisdicción redirija a un jugador fuera de la página donde está autorizado a una que no está. Por ejemplo, yo puedo tener .bet.be, pero luego tengo una .com. Eso también es una prohibición y es como una manera de acercar también, obviamente, el juego ilegal, ¿no? Luego tenemos también lo que es el geofencing, que básicamente es hacer como un perímetro en un área específica donde se bloquea solamente el acceso a esa página o a ese operador de juego dentro de un local, dentro de, ¿no?, un área física específica, dentro de una jurisdicción. Y esta me parece muy interesante porque es que los argentinos son tan creativos. Entonces, uno de los reguladores, la Lotería de Córdoba, ha desarrollado ellos mismos una herramienta, un software de geofencing para las escuelas, que se llama, creo que es Nova Más o Luca, no me acuerdo cuál de las dos es esa, pero básicamente lo que es poder limitar el acceso de los menores a páginas ilegales de cuando están en la escuela. Pero obviamente sabemos que después que salen de la escuela, ¿qué pasa? Primero, esa herramienta, además de hacer eso,
ayuda a alimentar una lista que lleva la lotería de páginas ilegales, obviamente. Luego está también otra funcionalidad, una app que han creado para que se descargue en los celulares de los menores, donde los papás tienen acceso a ver cuando el menor llega a ingresar a una página ilegal. Obviamente ilegal digo porque no es posible que un menor de edad ingrese a una página regulada, porque es imposible, si tiene que cumplir con todos los requerimientos. Por ejemplo, Brasil, biometría, bueno, Córdoba tiene biometría también, por cierto. Y nuevamente, esa página, ese app está creando una lista de operadores ilegales. Inclusive ya estamos hablando de que el regulador de Córdoba haga acuerdos con reguladores a nivel internacional para que esa herramienta también se pueda utilizar en otras jurisdicciones y sigamos alimentando esta lista de operadores ilegales. Así que fabuloso. Ahora, ¿por qué la lista es importante? Porque ya tú lo mencionaste, lo mencionó también mi compañera Carmen Setur, y es que la lista es fundamental para poder entonces solicitar los bloqueos, ¿no? Bloqueos que pueden ser de dos formas, las direcciones IP, que ahí siempre hay una limitación, no una limitación, pero no necesariamente va a ser exitoso con la eficiencia que esperamos, porque debe ser inmediato, por el tema de los proveedores de los servicios de Internet. Si bien tienen que acatar la orden, a ver cuándo la acatan también, ¿no? Panamá ahorita acaba de sacar una ley donde le da la facultad al regulador de juego de ellos mismos ordenar directamente el bloqueo, pero no solo... Generalmente los bloqueos en la mayoría de las jurisdicciones las hace la entidad del Ministerio de Transporte, de Comunicaciones, que generalmente no está muy relacionada con la autoridad de juego ni con la autoridad tributaria. No es como una nueva autoridad a la cual se le dice y tampoco no la tiene muy clara, ¿no? Correcto, porque entonces tiene que justificarlo, entre que presentas documentos, pruebas. El tema es que aquí, directamente el regulador de juego, y no solamente eso, el regulador de juego puede multar al proveedor de servicios de Internet hasta $1 millón si no ejecuta la orden inmediatamente. Maravilloso. Y esa ley salió fue porque empezó como una ley que iba a prohibir la publicidad. Ese era el espíritu de la ley. Y la ley, de ser una ley que iba a prohibir la publicidad, terminó convirtiéndose en una ley que no habla nada de publicidad y ha creado todas estas herramientas que tiene más cosas, ¿no? Pero para centrarnos en el bloqueo, ¿no? Que está muy interesante. Y luego, algo que también es muy importante y lo quería mencionar, es lo relacionado con los medios de pago, ¿ok? Porque estábamos hablando de no solamente los bancos, sino también las tarjetas de crédito. Algún regulador escuché ya, bueno, varios, que ya están pidiendo reuniones con Visa, con Mastercard directamente. Ya olvídate del Banco Central, me voy a ir con Visa, me voy a ir con Mastercard. Me quiero sentar, quiero que entiendan que es un juego legal. El código ¿cómo le llaman? El código Merchant Code que utilizan, que muchas veces no utilizan el Merchant Code tampoco de casa de apuestas, simplemente de farmacias y lo que sea, y cuando te das cuenta, las transacciones que lo contaban en Brasil, los medios de pago, ¿no? Que tú ves la manera en que se manejan las transacciones, te das cuenta que eso no puede ser no es el flujo de negocio de una farmacia. No, la mejor manera de atacar al ilegal es con su bolsillo, ¿no? Entonces, si le cortas el medio de pago, pues va a ser una manera de impedir que siga funcionando. Es correcto. Y bueno, pues hay otras muchas, pero no quiero tomarme todo el tiempo. Bueno, un tema que ya se ha comentado antes es entre las medidas más idóneas para luchar contra el mercado negro es la tipificación del delito de operación ilegal, que ya en el Perú lo hay, ¿no? Tatiana es una abogada especializada en Colombia, que tiene años, la legislación de Colombia también es especialista en derecho administrativo. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Se vería, eso es una sanción administrativa o un delito que es mejor para esta actividad? Y también otra cuestión fundamental que también se ha conversado es, ok, podría haber un delito, ¿no? Pero ¿cuántas veces en el Perú o en el mundo se ha sancionado a un operador ilegal de juegos a distancia? Porque el gran problema es que están justamente en el Internet, no se sabe si realmente están con una jurisdicción u otra. ¿Cómo se hace para poder denunciarlos? ¿En qué jurisdicción los denuncias? ¿Y cómo los metes presos?
Sí, sin duda, y como lo mencionaba Karen anteriormente, pues debe tipificarse y criminalizar, digamos que quien opere ilegalmente y no tanto por ejercer una actividad sin autorización, sino porque en varios de nuestros países esta actividad protege intereses públicos, ¿no? Por ejemplo, en Colombia la actividad de juegos es un monopolio del Estado, es un monopolio de arbitrio rentístico, y las rentas que se obtienen por la explotación de este monopolio tienen como finalidad subsidiar el sistema de salud. Efectivamente, en Colombia la operación sin autorización está tipificada con un delito de 6 a 8 años de prisión, está sancionada penalmente y también administrativamente. Considero que las dos sanciones obviamente tienen que confluir. Sin embargo, como lo mencionas, el gran reto aquí es la persecución penal, obviamente, en este tipo de delitos, ¿no? Entonces, porque efectivamente las normas en el derecho penal, pues se sanciona, la ocurrencia de los hechos ocurre dentro del mismo ámbito del territorio. Aquí, en tratándose de una operación online, pues el servicio es digital, en internet, y es transfronterizo, ¿no? Entonces, aquí el reto es la efectividad de la sanción penal desde la perspectiva de la territorialidad, ¿no? Entonces, ¿qué es importante aquí? Que el sujeto activo de la conducta no solamente es el que opera, sino acá, como hemos visto, es el proveedor de la plataforma, el proveedor de los juegos, el medio de pago, los medios de publicidad. Entonces, ¿qué es importante? Que el sujeto activo en esta conducta penal sea perseguido en su cadena. Alguno tiene que estar dentro del territorio, ¿no? Dentro del territorio nacional. Generalmente un medio de pago debería estar en el territorio, o un medio de publicidad. Entonces, digamos que acá sí considero que si bien el gran reto es la persecución del delito, pues creo que tenemos que ser conscientes y vincular a la cadena de valor. Perfecto, gracias, Tatiana. Bueno, ya estamos con el tiempo y básicamente pues la conclusión es que la opción no es prohibir los juegos de apuesta, la opción es regularlo, pero regularlo racionalmente para que no derive con una regulación irracional en la promoción pues del juego clandestino, ¿no? Y del juego negro. Bueno, muchas gracias a los expositores y pido un fuerte aplauso para ellos. Gracias.